y hoy voy a hablar de la economía de enclave. Hace referencia a las acciones económicas, de las empresas extranjeras en el suelo de un país, en este caso Honduras. Estas empresas principalmente eran bananeras y mineras. La economía de enclave se caracteriza principalmente porque estas empresas vivían a su propia ley y su propio estilo de vida. Estas empresas también lo que hacían era que estaban más enlazadas a su país de origen y no a los países donde tenían sus actividades económicas, lo que esto significaba que no beneficiaban al país de Honduras, sino a su país de origen. Como dije anteriormente, la economía de enclave se divide en dos partes, que es la bananera y la minera. Primero hablaremos sobre la minera. La minera, durante el periodo de colonización, Honduras destacó entre todas las provincias de Centroamérica por su riqueza minera. Incluso en el Reino de Guatemala, ninguna provincia tenía más riqueza minera que Honduras. Por eso cuando llegaron los españoles a la provincia de Honduras, se llevaron muchos metales preciosos, se los llevaron. Y luego, al llegar a la independencia de Honduras, la producción minera decayó. Por eso, al llegar a la reforma liberal, los reformadores quisieron darle el impulso a la minería, ya que todavía había mucho mineral que explotar. Y entonces estos reformadores comenzaron a dar el mineral hondureño al extranjero. Una de las empresas que más destacó en la economía de enclave en ese entonces fue la Rosario Mining Company, o como se le puede conocer comúnmente como la Mining Company. Esta empresa extranjera tuvo varias concesiones en el país, y se preguntaban qué son las concesiones. Las concesiones son facilidades que le brindaba el gobierno en ese entonces a las empresas extranjeras para que puedan alentarse a venir al país. La Rosario Mining Company comenzó a trabajar en San Juancito, que está por Valle de Ángeles. Se llamó a la mina La Rosario por la empresa La Rosario Mining Company, donde hoy comúnmente se le conoce como La Tira. Este lugar fue del presidente Marco Aurelio Soto. Porque era de él este lugar, se incentivó el trabajo de la minería. Una de las concesiones que le brindó el gobierno a la Rosario Mining Company era de no pagar impuestos por los objetos que traían de Estados Unidos o de cualquier lugar extranjero. En otros países se les cobraba impuesto a las empresas o personas en particular que llegaban del extranjero, se les cobra por los objetos que traen. Pero en este caso, Honduras, para incentivar a estas empresas, no les cobraba impuesto. También una de las cosas que le dio el gobierno a esta compañía fue el uso total de la madera y el uso total del agua para las operaciones mineras. También estas compañías trajeron algunos beneficios, que fue la explotación de los minerales, pero también trajo cosas negativas, que fue, pues, el más importante fue la contaminación. Gracias a esto viene otro motivo negativo, que fue la salud de los trabajadores mineros. Gracias a eso carecían de mala salud y no podían trabajar bien. Lo último negativo que tuvo esto por la operación de las minas fue que todas las riquezas que se ganaban eran llevadas al extranjero. Otro elemento que trajo esta compañía, la Rosario Mining Company, fue la llegada de la electricidad, que comenzó a operar en San Juancito, después fue llegando a Tegucigalpa, y esto fue un objeto de modernidad. 30 años después llegó el enclave bananero, que fue uno de los que tuvo más impacto en Honduras. A partir de la década de 1910, no fue tradicionalmente que sobresaliera el banano en la economía hondureña. Incluso en la gestación entre 1838 a 1876 no había ningún indicio significativo del banano.
sino incluso para ese tiempo ya habían hondureños en Islas de la Bahía que comenzaban a producir el banano. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir nuevos productores en la costa norte hondureña. Fue en Isla de la Bahía donde comenzarían a cultivar el banano para poder llevarlo al extranjero a empresas comerciales extranjeras por la sencilla razón de que el banano no se vendía muy bien en Honduras, sino se vendía mejor en el extranjero. Pero los productores hondureños no contaban con equipos modernos que pudieran llevar con rapidez y seguridad sus productos, y eso pasaba entonces con ellos. Y el país donde más vendían el banano era en ese tiempo, cuando comenzaban a hacer eso de esas cosas del banano, hubieron compañías que comenzaron a decirse a sí mismas que por qué no dejaban eso de comercializar el banano y comenzaban ellos a producir el banano. Entonces ellos tomaron esa idea y fueron a Honduras y pidieron tierras para comenzar a producir banano, a producir el banano y venderlo en Honduras y en el extranjero. En ese momento vinieron un sinfín de empresas bananeras, pero también en ese tiempo se resaltaron tres empresas. Que fueron la Comel Free Company que trabajaba en Honduras, que trabajaba en Omoa, la Standard Fruit Company que operaba en La Ceiba y la United Fruit Company que trabajaba en subsidiarias, que era la Tela Fruit Company que trabajaba en Tela y la Trujillo Railroad Company que trabajaba en Trujillo. Estas empresas fueron las que más tiempo trabajaron en el país de Honduras. Estas empresas gracias a ellas hubo un momento en el que el país de Honduras no hubiera ningún país que rivalizara con ellos por la producción bananera. Incluso hubo un momento que a Honduras se le llamó la Banana República, gracias a que fue el primer país en exportar banano a nivel mundial. En ese tiempo hubo una tecnología muy moderna que los países ambicionaban, y era el ferrocarril, pero era muy costoso. Honduras quedó muy endeudado porque querían hacer un ferrocarril interoceánico que pretendía unir el océano Atlántico con el Pacífico. Pero Honduras quedó muy endeudado, como ya dije. Entonces el Estado de Honduras le propuso a las compañías bananeras lo siguiente, que por cada línea férrea que hicieran, Honduras le iba a dar cierta cantidad de tierra para que pudieran explotar, así como lo habían hecho con el banano. Las compañías bananeras construían las líneas férreas, pero para su conveniencia, donde pudiera llegar a donde estaban las plantaciones bananeras para recoger los bananos y para poder llevarlos de forma rápida y segura a los puertos para llevarlos al extranjero. Estas empresas bananeras se necesitaba mucha mano de obra para poder trabajar, y en esas empresas trabajaban más de 30,000 personas en los puestos bananeros. En ese momento llegan muchas personas de varios lugares del estado de Honduras y piden trabajo en estas empresas bananeras. Pero lo malo de estas empresas es que los salarios eran demasiado bajos y las jornadas de trabajo eran demasiado extensas. Y a estas personas no se les reconocía ningún derecho. Son tantos los abusos de estas compañías que las primeras protestas comienzan en la costa norte hondureña. Esto va a ser muy importante en la historia nacional a partir del episodio de la Gran Huelga Bananera en 1954, cuando los trabajadores de estas compañías se paralizan casi 2 meses sin trabajar, exigiendo sus derechos. Al final ellos logran que se les reconozca sus derechos y comenzó a surgir la legislación laboral o código de trabajo.
¿Cuáles fueron los beneficios de estas compañías bananeras? Bueno, uno de los beneficios que fue de esto fue se activa la costa norte porque estaba deshabitada desde la época colonial. La construcción de las líneas férreas que fue para el desarrollo de toda la zona, y los aspectos negativos fue la explotación del hondureño por estas empresas, ya que esta explotación fue demasiado fuerte y que ellos intervinieron mucho en la política nacional. En conclusión, podemos decir que Honduras, tanto en los tiempos de antes como en los tiempos de ahora, Honduras siempre va a tener que sostenerse ¿cómo es que se llama? Del capital de los países extranjeros para poder sostenerse. Traen un beneficio económico para el país, pero estas empresas extranjeras siempre van a seguir explotando al trabajador y siempre se quedan con la mayor ganancia y nunca dan una buena ganancia para el país. Y esto sería la economía de enclave, y con esto termino.